Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Bienvenidos a la mezquita Omar Farouk. Ahora tenemos un programa muy interesante acerca de los pilares de Islam y es titulado Raíces Islámicas en la Cultura Latina. Mi nombre es Kenneth Godoy, yo soy parte del Comité de Alcance del Instituto Islámico del Condado de Orange. Aquí tenemos a los dos presentadores que van a hablar acerca de estos temas. Aquí tenemos al hermano Isa Parada. Él es director de Servicios Sociales y Educativos del Islam in Spanish. Él es nacido en Nueva York, de descendencia salvadoreña, pero él ha vivido la mayor parte de su vida en Houston, Texas. Él va a hablar acerca de los pilares del Islam. El otro hermano que tenemos aquí es Jaime Mujahid Fletcher. Él es fundador y presidente de Islam in Spanish. Él es de descendencia colombiana y él aprendió estudios islámicos a nivel nacional en los Estados Unidos y en Egipto estudios en el lenguaje árabe. Después de la presentación vamos a dar la oportunidad de que todos hagan sus preguntas. No se vayan después de la presentación. Sí, les pedimos que por favor apaguen sus celulares y si tienen niños y empiezan a llorar y todo eso, sí pueden salir afuera a calmarlos un ratito. Ok. Primero vamos a tener al hermano Isa Parada. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, todas las alabanzas sea con Él, y la paz y bendiciones sea con todos los profetas de Dios, de Abraham, Noé, David, Jesús y Mohammed. Que la paz y bendiciones de Dios sea con todos ellos. Muchos gustos ahora, bienvenidos. Yo me llamo Isa Parada, como dijo el hermano Ken. Yo soy de Nueva York, nací en Nueva York. Mis padres son de San Miguel, El Salvador. Y ahora yo estoy viviendo en Houston, Texas. Y ahora yo quiero hablar un poco de los pilares del Islam. Muchas veces cuando nuestra gente, hispanos, oyen de la palabra Islam, dicen, ¿qué es Islam? Islam significa la persona que es someterse a la obediencia de Dios. La persona que hace esa acción es un musulmán. Y este era el camino de todos los profetas de Dios. Ellos obedecieron a Dios en cada aspecto de su vida. Y esto es que nosotros como musulmanes tratamos de hacer. El primer pilar del Islam es testificando, declarando que Dios es el único que merece la adoración y que Mohammed, que la paz de Allah sea con él, es el último mensajero de Dios. El mensaje de Mohammed era el mensaje de Jesús, el mensaje de David, el mensaje de Noé. Todos tenían el mismo mensaje de adorar a Dios, sin compañeros. Cuando alguien testifica y dice estas palabras, ellos entran en la vida o en la manera de practicar la fe de todos los profetas, entran en el Islam. El segundo pilar del Islam es la oración, orando 5 veces al día. Mucha gente puede pensar, orando 5 veces al día, ¿por qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Eso es posible un poco duro para hacer en mi vida. Pero cuando alguien comienza a pensar, cada día que yo me despierto, ¿a quién le doy gracias? A Dios. Cuando yo respiro este aire, todos los días, cada segundo de mi vida, respirando, le doy gracias a Dios. Cuando yo veo a mis hijos y mis hijas, y su salud, tienen buena salud, yo veo a mi esposa o mi esposo, ellos tienen buena salud, ¿lo doy gracias a quién? Lo doy gracias a Dios. La oración es eso, para
regresar a Dios 5 veces al día, a lo mínimo, dándole gracias a Él por todas las cosas que me ha dado, del día que yo nací, de este momento. El tercer pilar es dando la limosna para los pobres, dando 2.5% de el dinero de la persona que, si tiene la habilidad a dar, lo da a los pobres. Y esto es un gran pilar de fe, de nuestra fe, de la fe del Islam. Porque como nosotros vemos la gente que están sufriendo, que no tienen dinero, que no tienen algo de comer, a lo mínimo puedo purificar mi dinero para dar a los pobres, la gente que necesita. Otra vez, para que yo me lo pueda recordar que Dios me ha dado me ha bendecido con las cosas que yo tengo. A lo mínimo yo puedo dar esto a la gente que necesita. El pilar número 4 es ayunar una vez o un mes en cada año, que es el mes de Ramadán. Y este mes de Ramadán es cuando nosotros ayunamos de comer y de bebida, de relaciones con nuestros esposos y esposas sexuales. Evitamos las cosas que Dios nos ha dado la habilidad a hacer. Pero por 12 horas, 10 horas del día, por un mes, nosotros sacrificamos eso. ¿Para quién? Otra vez, para Dios. Y también no solo eso, nosotros tratamos a mejorar en la manera que actuamos, en la manera que yo actúo con mi familia, con mi mamá, con mis padres, con mis hijos, tratando a mejorar mi carácter, dándole gracias a Dios porque Él me dio la oportunidad de vivir en esta manera. El quinto pilar del Islam es la peregrinación a Meca. Es cuando 3 millones a lo mínimo 3 millones de musulmanes cada año, una vez en la vida de la persona que tiene la habilidad de hacerlo, va a Meca con 3 millones de musulmanes de todas partes del mundo. Musulmanes de El Salvador, de Perú, musulmanes de los Estados Unidos, los musulmanes de África, Asia, Europa. Nosotros congregamos ahí ¿para quién? A recordar a nuestro Dios, que nos dio todas las bendiciones como dije, como del día que yo nací hasta el día que estoy viviendo en este momento. Y todos nosotros estamos ahí. Es posible que alguien habla árabe, alguien habla inglés o español, alguien que solo habla, ¿cómo se llama? Por ejemplo, solo habla japonés. Pero nosotros estamos ahí juntos, en una buena manera, ayudándonos a acercarnos más a nuestro Dios, al Creador de los mundos. Cuando alguien practica eso, la persona va a ver que va a cambiar su vida. Su vida lo va a cambiar para lo mejor. Y este era el camino de los profetas de Dios. Nosotros tenemos también 6 pilares de fe, algo que es en nuestro corazón, que creemos en nuestro corazón. El primer pilar es creencia en ¿quién? En Dios. Que Él es el más misericordioso. Él es el sostenedor. Él es el creador de todo. Y por esa razón, nosotros solo adoramos a Él sin compañeros. Él no es hijo de nadie y no tiene hijos. Él es el único, el creador de todos los mundos. El segundo pilar de fe es el pilar de creyendo en los ángeles. Muchas veces nuestra gente, los hispanos, no saben que nosotros creemos en Gabriel, que nosotros creemos en Miguel Ángel. Nosotros creemos en estos ángeles. Y el beneficio de creer en los ángeles es que nosotros podemos o tratar como humanos a adorar a Dios como ellos adoran a Dios. Cuando alguien es
por ejemplo, alguien que no comete muchos errores, nosotros es como un ángel. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los ángeles no son desobedientes. Ellos todas las veces obedecen a nuestro Dios. Y por sabiendo eso, nosotros queremos actuar como ellos. El tercer pilar de nuestra fe es los pilares, creyendo en los mensajeros de Dios. Nosotros creemos, como dije, en los mensajeros como Adán, Noé, Abraham, Jesús, David, Juan el Bautista. Creemos en todos esos profetas, que ellos eran los mejores de los hombres. Nosotros creemos en Jesús y su madre María, que era la mejor mujer que Dios creó. Nosotros creemos en ellos. Ellos son la gente que nosotros como humanos necesitamos tratar a actuar como ellos, en cada aspecto de nuestra vida. Y el profeta Muhammad, que la paz de Allah sea con todos los profetas de Dios, él era como Jesús, como Moisés, alguien que todas las veces, cada segundo de su vida estaba adorando a Dios. Y la adoración de Dios no es solo orando 5 veces al día, ayunando. No es cuando voy a trabajar, estoy trabajando ¿para quién? Para Dios, porque Él me dio la habilidad al levantarme cada mañana a ir a trabajar. Cuando yo voy a la escuela a aprender, lo estoy haciendo ¿para quién? Para Dios. Todas las acciones que nosotros hacemos es recordando que Dios es que me dio la habilidad de hacerlo. Y esto era el carácter de todos los profetas de Dios. El pilar número 4 es creyendo en los libros de Dios. Que nosotros creemos en el Torah, en el evangélico de Jesús, los salmos de David y el último mensaje de Dios, que era el Corán. Y todos estos libros tienen y nos enseñan cómo adorar a Dios. Pero el Corán clarifica unas cosas. Clarifica cómo adorar a Dios correctamente. Porque nosotros como musulmanes no decimos que vamos a adorar a un hombre, a un ángel, a un santo, no. Nosotros adoramos a Dios como Jesús adoró a Dios, como Moisés adoró a Dios. También nosotros creemos en el último día, el día del juicio. El día que cada humano, hispano, americano, árabe, cada persona va a estar enfrente de Dios. Y ese día Él nos va a enseñar nuestras acciones buenas y malas. Y la persona que trató a adorar a Dios correctamente, él va a ir al paraíso. Y la persona que no actuó en una buena manera y no era alguien que no era agradable a Dios, ¿dónde va a ir esa persona? Al infierno. Y nosotros queremos hacer las personas de paraíso, que nosotros podemos estar con los ángeles, que podemos estar con los profetas de Dios, que podemos estar con Dios, con todos ellos, juntos. Porque nosotros sacrificamos unas acciones aquí, tratamos de aplicar la fe de los profetas de Dios. Y sí, gente posible van a ver a nosotros diferente. Ellos se ven raros. Ellos no actúan como los restos de la gente actuaron. Pero así eran los profetas de Dios. Ellos eran diferentes. Y esa gente que eran así y que son así, van a estar con Dios. Y el último pilar de nuestra fe es la predestinación. Que Dios sabe, que Él sabe todas las cosas que va a pasar. Él es el más sabio. Y Él sabe lo mejor para todos nosotros. Él no es alguien que por un minuto, un segundo no sabe qué va a pasar a su creación. Él es alguien Él es el Dios que sabe todo de su creación, del momento que Él nació hasta el momento que va a morir. Y por eso nosotros nos damos gracias a Él, que Él nos dio la chance a vivir y aplicar, a saber
nuestro propósito de nuestra vida es a que adorarle a Él. ¿Por qué? Él nos dio todas estas bendiciones. Yo voy a parar aquí, solo dando una información de los pilares de nuestra fe, información que posible muchos de ustedes saben o unos de ustedes no sabieron. Pues esto es la información que nosotros queremos dar a ustedes para que ustedes puedan ver que Islam es algo es algo que todos los profetas de Dios aplicaron en su vida. Y nosotros como musulmanes estamos tratando de aplicar cada día. Con esto voy a parar aquí. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y lo pido a Dios que nosotros podamos estar todos juntos en paraíso, juntos con Dios y todos los profetas de Dios. Amén. Buenos días. Ahora vamos a presentar al hermano Jaime Mujahid Fletcher y él va a hablar acerca de las raíces islámicas en la cultura latina. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, estoy muy agradecido de poder estar aquí en California, donde sabemos que hay mucha gente latina, y les agradecemos a cada uno de ustedes por haber venido hoy. Y espero que la información que obtengan hoy sea un principio mínimo para empezar un diálogo interno y personal en relación a la información que han obtenido. No queremos compartir esta información sino para poder contribuir, mejor dicho, uno, a hacer algo por Dios. Y es la única razón por que uno ha viajado desde Houston hasta acá, y le pedimos a Dios que acepte de cada uno de nosotros y que nos purifique la intención para poder obtener la información y sinceramente aplicar y ver qué es esa información en relación a mí como ser humano. Empezando, como dice el título de esta junta, Raíces Islámicas en la Cultura Latina. Yo personalmente llegué aquí a los Estados Unidos con mis padres desde el país de Colombia. Tenía 8 años. Yo me acuerdo que cuando llegué no sabía hablar inglés. Y me acuerdo que mis padres tuvieron que aprender mucho de qué es esta cultura aquí en los Estados Unidos. Y como muchos de nosotros vinimos a tratar de entender un sistema y de convivir con muchas diferentes religiones y gente de todas partes del mundo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia como latinos. Siempre dejamos a gente en nuestros países queridos, abuelos, abuelas. Personalmente mis abuelos han muerto mientras que yo he vivido aquí en los Estados Unidos. Ya yo no tengo abuelos. Cada vez que vemos, nuestras familias se han dividido más y más, dado a que el eje socioeconómico nos lleva a experimentar otros sitios donde ir. Entonces, nosotros como musulmanes latinos no somos nada diferente. Es solamente una expresión de diversidad que existe aquí en América. Y es parte del mosaico de diferentes culturas y creencias. Dado a que somos musulmanes, no quiere decir que no somos hispanos. El ser latino, el tener raíces latinas, el haber nacido en un sitio como Colombia o México, Salvador, Costa Rica, primero que todo uno tiene que entender como ser humano que uno no escogió, primero que todo, ni nacer. Es algo muy profundo y tienen que pensarlo. Ninguno de nosotros escogimos nacer. Y después de que nacimos, ninguno de nosotros escogimos nacer en la familia donde nacimos. Y ninguno de nosotros escogimos la forma de pensar o la creencia que tenía nuestra familia el tiempo que nacimos. Adoptamos una ideología basada en que amamos a nuestros padres. Y nuestros padres nos enseñaron a nosotros lo que ellos pensaban que era mejor. Y esto
muchas veces lo obtuvieron de sus abuelos, de nuestros abuelos, sus padres, y así nos devolvemos en todas las generaciones. Entonces una persona que ha nacido en una familia de gente que practica el budismo, puede que muchas diferentes generaciones sean budistas. Pero esto no quiere decir que la persona entienda exactamente qué quiere decir el budismo. Como muchos de nosotros pudimos haber nacido dentro de la creencia de nuestras familias como católicos, pero muchos de nosotros no hemos entendido en realidad qué es el catolicismo. Solamente ha sido algo que ha sido conjunto, como parte de la cultura, o lo que uno llama ser mexicano o ser colombiano, y supuestamente esto es equivalente. Pero en realidad es algo totalmente distinto. Porque la creencia es dado a que uno, teniendo un cerebro con el cual discernir, uno lo usa para ver qué tipo de ropa se pone, qué tipo de carro compra y a dónde va a ir a trabajar, cómo uno va a cultivar a sus hijos. Uno usa el cerebro para todo. Pero cuando se trata de Dios, hay un problema. El ser humano muchas veces piensa que las preguntas que tienen son como que muy profundas, o como que yo no me voy a poner en esas porque estoy ocupado. O lo que mis papás hicieron es suficiente para mí. Pero hay gente siempre entre el mundo, de todos tipos de partes del mundo, que empiezan a cuestionar. Especialmente el ser humano empieza a cuestionar cuando entran el tiempo de raciocinio. El ser humano entra en este dilema de empezar a ver que la cultura y la creencia de su familia es diferente a la de mucha otra gente. Y esto pasa cuando empiezan a entrar en la edad de pubertad, los seres humanos. Entonces una persona a los 12, 13 años empieza a tratar de descubrir cómo él o ella van a vivir, cómo ven la vida. Entonces empiezan a ver qué es lo que los papás le dicen a ellos. No salgan tarde en la noche. Dejen de estar, por ejemplo, saliendo con amigos y estudien. Prepárense. Y todo este tipo de cosas como que no tiene mucho sentido porque el muchacho está despertando, ¿verdad? O la muchacha, naturalmente. Y esto es lo que pasa en nuestra cultura latina. Cuando yo tuve 16 años, mis padres me mandaron a Colombia. Porque yo estaba en un punto donde tal vez estaba al punto de morir. Yo era líder de una pandilla en la ciudad de Houston, Texas. Hay amigos míos que murieron, literalmente los dispararon. Había gente que llamaban a mi mamá a las 3 de la mañana diciéndole, le vamos a matar a su hijo. Hubieron atentados y de un día a otro, mejor dicho, me mandaron a Colombia. En Colombia yo encontré algo muy especial. Y hablando de la cuestión esta de las raíces islámicas en la cultura latina, por experiencia propia, una de las cosas que yo vi en Colombia cuando volví es que la forma de vida de la gente en Colombia era totalmente diferente a lo que yo había conocido de la edad de 8 años a los 16 aquí en América, en los Estados Unidos. Habían valores familiares fuertes. La gente en la familia donde yo fui respetaban no solamente a la gente mayor, y mejor dicho, los abuelos eran alguien que se les trataba con cariño y respeto, sino que también afuera en la sociedad la gente pasaba y se decían buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Había una formalidad que no existía aquí mientras que yo estaba creciendo. Esa formalidad me llevó a pensar, eventualmente mientras que estuve ahí por ahí unos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, vivía ya 2 años. Cuando llegó 1 año y yo estaba estudiando en el colegio y ya viviendo como una persona ya, cambió mi vida tan drásticamente a lo bien. Me volví literalmente uno de los mejores estudiantes de mi clase. De 60, era el puesto número 1 o 2 en un colegio privado. Empecé a enseñar inglés porque sabía inglés muy bien después de haber venido acá. Ganaba muy bien. Y mi familia era, mejor dicho, lleno de diferentes personas, entre ingenieros, arquitectos. Y empecé a ver que el eje educativo de Colombia era muy fuerte y la gente valoraba las cosas que en realidad valen la pena, que es la familia, mejor dicho, saber vivir como ser humano balanceado.
Y yo le dije a mi papá y a mi mamá un día en el teléfono, les dije, nunca voy a volver a América, a los Estados Unidos. Yo me voy a quedar aquí. Entonces viví un año más. Cuando volví a los Estados Unidos, por ahí 6 meses yo no salía a ningún lado. Y tomaba solo. Antes se toma socialmente, tomaba licor como muchas personas. La licorería en Colombia, después del café, es la industria más fuerte de exportación. Y allá se toma socialmente. Cuando llegué aquí tomaba solo y sabía que estaba deprimido, porque había perdido amigos reales. Habían gente que en realidad eran amigos de uno porque lo valoraban a uno como persona. Aquí, dado a que el eje era más materialista, la gente muchas veces estaba con uno por lo que uno tiene o por lo que quiere de uno, y eso yo lo había sentido. Cuando volví, eventualmente, entré en el eje de lo que es ser una persona universitaria aquí. Y empecé otra vez a salir a las fiestas y a tomar, y las mujeres, y comprar los carros, y todo lo que es, mejor dicho, le decimos en Colombia el derroche, el desgaste. Un día me puse a pensar en cosas que me gustaban mucho de Colombia. Y quería volver a ser de esa manera. Y no entendía qué había dentro de ese sistema de vida en Colombia que me había hecho como una persona muy natural. Fuera de los ríos donde podía ir a nadar y las frutas naturales que había en los árboles que comía cuando quisiera. Y aunque dicen que Colombia es muy peligroso, era totalmente, mejor dicho, libre para yo ir a cualquier lado. Era más peligroso para mí vivir en Houston. Me puse a pensar en Colombia y dije, yo quiero vivir de esa manera, pero aquí, en los Estados Unidos. Eventualmente me di cuenta del Islam. Yo leí sobre muchas diferentes religiones, incluyendo el catolicismo, el cristianismo, el budismo. Fui a templos como de los hindúes, a preguntarle a esta gente qué es lo que ellos pensaban de la vida. Empecé a buscar, y mi papá, siendo ingeniero agrónomo de Colombia, él era una persona que le gustaba leer mucho y preguntarse qué en realidad es esto de la vida. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Preguntas así. Eventualmente, en todas las diferentes religiones yo encontraba una cosa consistente, de que cada persona decía que la religión de ellos era la verdad. Y a mí no me gustaba eso. No me gustaba que alguien me viniera a decir, usted está mal y yo estoy bien. No me gustaba. No me gustaba seguir ningún ser humano. Yo solamente quería saber quién era Dios. Y era todo. Cuando yo iba y miraba los diferentes sistemas, por ejemplo, entre los hindúes, tienen diferentes como estatuas, y algunas con diferentes brazos y como parte animal y hombre, y le preguntaba al cabecilla de ese templo, ¿de qué se trata todo esto? Y me decían, este es el Dios que hace llover, este es el Dios que le da los hijos a la gente, este es el Dios que se le pide por buena fortuna, en general. Eventualmente, cuando me di cuenta del Islam, fue por medio de un amigo mío de Egipto. Al principio pensaba tal vez que era algo extranjero o algo solamente para gente de cierto sitio en el mundo, árabes o gente que es de otra cultura. Y eventualmente me di cuenta que era tan común de las cosas que a mí me gustaban en Colombia, que eventualmente se volvió para mí la solución de vivir en los Estados Unidos basado en los valores y las cosas buenas de Colombia. Ahí empezó una nueva vida. En Colombia había una sirena que sonaba al mediodía, a las 12 del mediodía. Cuando esta sirena sonaba, nosotros salíamos de estudiar y el mercado cerraba. Todo el mundo cerraba sus negocios y iban los estudiantes, la gente trabajando en sus compañías y todo, y cada persona volvía a su casa para sentarse y almorzar juntos. Después del almuerzo juntos, había algo llamado la siesta. Y en esa siesta, hasta los primitos que corrían por allá haciendo bulla les decían, la gente está durmiendo. Todo el sitio basado en la siesta. Después la gente, después de por ahí 2 horas, se levantaban, volvían, abrían sus negocios y a las 6 de la tarde sonaba otra vez la sirena. Y cuando a las 6 de la tarde sonaba la sirena, cerraban los negocios, volvían a la casa y se cenaba con la familia. Eso
Para mí fue un shock cuando me di cuenta que en el Islam, los 5 rezos al día que mencionó el hermano, cuando tuve la oportunidad de vivir en Egipto, gracias a Dios, y he ido a Arabia Saudita, esa sirena en Colombia, tal vez un día fue el adán, el llamado al rezo, que se escucha 5 veces al día. Y entre los rezos, al mediodía hay uno de los rezos. Literalmente, cuando llega al tope el sol, mejor dicho, y toca el zenith, que es la parte más alta, o el extento más alto del sol, en ese momento se hace un rezo en el Islam. Eso es algo similar al horario donde sonaba la sirena. Y en el Medio Oriente me di cuenta que la gente cierra los negocios, va a las casas y comen. Y el mismo sistema, mejor dicho, vi en el Medio Oriente, pero antes de eso lo estudié en el Islam. La siesta en el lenguaje árabe se llama qailula. Y era una práctica del profeta Muhammad, la paz sea con él. Él implementaba tomar la siesta a mitad del día. Científicamente hoy en día se han dado cuenta, científicos, que una persona que toma una siesta al mediodía, aunque sea media hora, recupera cerca de 70% de la energía que ha desgastado desde despertarse temprano hasta por ahí el mediodía. Entonces, científicamente es algo de bien para el ser humano. Eventualmente me pongo a pensar la gente en Colombia, sus modales, sus buenos modales, mejor dicho. Muchas veces decían, antes de hacer las cosas, ojalá que tal y tal cosa pase, si Dios quiere. ¿Sí? Mañana vamos a hacer eso. Ojalá que fulano de tal venga. Hasta decir fulano. Viene del árabe fulán. En árabe uno dice fulán, tal y tal. ¿Sí? Uno dice fulano de tal. Eso es derivado del lenguaje árabe. Hay más de 3.000 palabras derivadas del lenguaje árabe en el español. La palabra azúcar en el lenguaje árabe es zúcar. Arroz, urz. Pantalón. Camisa es camis. Entonces, cuando empiezo a ver esto del Islam y nuestra cultura latina, no solamente pasó esto al azar. Es decir, los ancestros de nosotros, nuestros tatarabuelos, puede haber un buen porcentaje que eventualmente podemos ver que vinieron de España. El árabe se mezcló con el latín y eventualmente, mejor dicho, formó lo que es el español. Los musulmanes reinaron, eran los líderes, mejor dicho, en España por más de 800 años. Para ponerlo en perspectiva, los Estados Unidos no tienen más de 300 años de existencia. En la época que los musulmanes estuvieron en España, hubo el descubrimiento del telescopio, del compás. El primer ser humano voló, se tiró de una montaña y toda esta gente eran musulmanes. En Houston, Texas, por medio de una de las mezquitas de ahí, que un jugador de basquetbol profesional, Hakeem Olajuwon, mucha gente conoce, que jugó con los Houston Rockets. Gracias a Dios ha establecido una mezquita muy bonita en el medio del centro de Houston. Y ellos trajeron una exhibición desde Dubái, hablando de los descubrimientos por más de 1000 años que los musulmanes han hecho, que han impactado directamente a la civilización. Vimos ahí jeringas de sacar sangre, hechos en el año 900 y pico, con nombres árabes. En la Universidad de Houston un día fui porque invitaron a la comunidad musulmana y una persona de conocimiento del Islam, dado que no tenemos sacerdotes, tenemos gente de conocimiento. Le pidieron a él que hablara en el departamento de astronomía, del por qué tantas de las constelaciones y tantos de los diferentes planetas tienen nombres derivados del árabe. Nos damos cuenta que en el Corán, hace 1400 años, este libro revelado a una persona analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, huérfano, que nació en Arabia, en el sitio donde Abraham y Ismael hicieron una casa
para la adoración de Dios, un hombre llamado Mohammed, la paz sea con él. Se le dio un libro, se le reveló un libro en la etapa de 23 años. Revelación por medio del ángel Gabriel, que es el ángel de la revelación para todos los mensajeros. En esa revelación para una persona que no sabía ni leer ni escribir, hay cosas científicas que hoy en día el ser humano está descubriendo. La astronomía en esa época no existía. La gente miraba el cielo y pensaban que hasta ahí llegaba. La mayoría de la humanidad hace 1400 años no sabía ni leer ni escribir. En este libro Dios habla de constelaciones que están nadando en una órbita basado en una orden fijada por un creador. Y si la gente reflexiona en los cielos y ven que no hay pilares y se sostiene, ningún techo se puede sostener sin pilares. Dice el Corán que sepan que viene del creador de los cielos y la tierra. Esto es un poquito de lo que vemos en relación al Islam como la belleza. Y al hacer la relación de los musulmanes allá en España y eventualmente nosotros descendiendo a los diferentes sitios de Latinoamérica, hemos tenido mucho de esa conexión y nosotros por generaciones estamos aprendiendo dentro de nuestra cultura cosas islámicas. Hay muchas personas aquí en California de México. Gracias a Dios he podido tener la oportunidad de ir a México. Hay una ciudad muy conocida, se llama Guadalajara. ¿Qué quiere decir Guadalajara? ¿De dónde viene? ¿Alguien sabe? ¿Jaras? ¿Cómo cerca de qué? Oh, wow. Totalmente, tal vez el contrario. ¿Donde tiran la basura? Ojalá que no. Pero bueno, los seres humanos contaminan el medio ambiente de todas maneras. Los musulmanes, como inventaron el compás, ellos empezaron a navegar antes que Cristóbal Colón. Cuando ustedes van y estudian, Cristóbal Colón tenía musulmanes con él, porque eran los que navegaban. Porque en el Corán Dios dice que él creó a las estrellas con 3 propósitos. Y uno de los propósitos de las estrellas es guiar a aquel que navega. Entonces, cuando crearon el compás, habían navegado los musulmanes hace muchos años. Habían estado en México. Y cuando llegaron a México y miraron Guadalajara, dijeron Wad al-Hijara. Wad al-Hijara, Guadalajara. Wad al-Hijara quiere decir el Valle de las Rocas. Cuando yo fui a México, yo miré los domos, como que muchas casas tenían como domos, como óvalos, ¿sí? No cuadrados. Eso viene de la arquitectura islámica. Si miran el sitio llamado Alhambra, que es en Granada, España, y van y investigan y miran la arquitectura de los musulmanes en esa época, la geometría y la trigonometría y el álgebra viene de los musulmanes. Los números que usamos hoy, el 1, el 2, el 3, se llaman números árabes. Podemos dar muchos ejemplos, pero volviendo a Colombia, una de las cosas que me hizo a mí como que sentir como que es algo increíble, es que en Colombia el café es el exportador número 1. Cuando yo fui a algo, mejor dicho, que es como que el centro del café, es algo como un museo grandísimo, me di cuenta que en este sitio habían estatuas, ¿ya?, de gente que parecían musulmanes. Y ahí decía abajo que así se veían la gente que trajeron originalmente en el siglo XIII el café a Colombia, de Yemen. Y cuando empecé a leer y vi que esta gente estaba alrededor del fuego y una mujer vestida con la cubierta, sin duda eran musulmanes. Entonces la pregunta para finalizar en estos últimos momentos, para darle tiempo de hacer las preguntas a ustedes, es: si tenemos tanto dentro de nuestra cultura esto del Islam, ¿por qué será tan raro para nosotros? ¿Por qué será tan extraño? ¿Por qué será que las imágenes que vemos en los medios de comunicación es lo que atribuimos al Islam o a ser musulmán? Es porque la gente no conoce y no sabe. Un día yo estaba ahí sentado como ustedes, sin saber.
Para finalizar, quiero dar una terminología básica en 2 minutos, que ojalá y Dios quiera, ojalá, les ayude a ustedes mínimo a tener unas definiciones más claras de qué en realidad es la base de esto del Islam, empezando por la palabra Allah. La palabra Allah, mucha gente dice, este es el Dios de los musulmanes. No es el caso. La palabra Allah es compuesta en el lenguaje árabe de 2 palabras, al-ilah. Al es algo definitivo, quiere decir en lenguaje español. El, ilah, quiere decir objeto de adoración. El objeto de adoración quiere decir que es aquello que el ser humano ama sobre todas las cosas, y el amor más alto y la expresión más alta de amor del ser humano es a Él. Esto uno dice Dios. Pero cuando uno dice Dios en el español, hay Dios, hay diosa. Género, masculino y femenino. Pero Allah no tiene género. Él no es un ser humano, no es mujer, no es hombre. Él no es el cielo, no es el piso. No está dentro de un ser humano, no está en nada de lo que uno piensa, que uno puede ver, sentir. Él es eterno, Él es infinito y Él es el único. Y por Él haber creado todo y ser tan especial, es el único que uno debe de adorar. La forma de vida de Él que Él ha escogido para todo el ser humano se llama el Islam. El Islam quiere decir sumisión a la voluntad de Él. Si una persona quiere vivir y en realidad obedecer a Dios, Allah, debe de vivir basado en las normas que Él ha mandado. Y Él las ha mandado por todas las épocas por medio de sus mensajeros y profetas. Desde Adán, Noé, Abraham, Ismael, Jesús, Moisés y el profeta Muhammad, la paz sea con él. Uno no tiene ninguna posición enfrente de esta entidad tan alta de escoger lo que uno quiere pensar entre sus mensajeros. Yo creo en este y no voy a creer en este. Si uno en realidad quiere creer en Dios, tiene que creer en todos los que Él ha mandado. Y la finalización del mensaje es con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y si no han sabido de este hombre Muhammad, Dios quiera aprendan de él, porque van a ver que él no es una persona que vino a mentir o a tracaler a alguien o ganarse algo hablando de Dios. Era en realidad un mensajero y tenía milagros, y el milagro más grandioso de él es el Corán. Para finalizar, la palabra musulmán no quiere decir una persona del Medio Oriente, no quiere decir un latino. La palabra musulmán está derivada de la misma palabra que es derivada la palabra Islam, que es la palabra salima, que quiere decir paz, seguridad y sumisión. Eso es, mejor dicho, la forma de vida que si una persona quiere vivir de esa manera, se le otorga esa identidad de ser musulmán. Quiere obedecer a Dios basado en sus reglas. Entonces la persona hoy en día que es decir, que haga algo fuera de eso, fuera de lo que es la sumisión, decimos que es un ser humano. Eso no le quita ni le pone a lo que es el Islam. Es como decir el juego de fútbol, ¿sí? Hay gente que juega fútbol muy bien, hay otros que no, pero es totalmente diferente el futbolista al fútbol. Es totalmente diferente el Islam al musulmán. Entonces con esto, si Dios quiere, podemos seguir con las preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho por haber estado aquí y esperamos que por favor sean sinceros y hagan las preguntas que en realidad quieran hacer. Nosotros no nos ofendemos por ninguna razón, solamente queremos beneficiar y educar, si Dios quiere. Muchas gracias. Ok, vamos a pasar unos papelitos donde van a poder, unas tarjetas más bien, para que puedan escribir sus preguntas. Las vamos a mezclar y sacarlas y dárselas a los hermanos para que las puedan contestar. Entonces vamos a estar unos minutos pasando todas las tarjetas. O también si quieren hacer una pregunta ustedes, también pueden directamente. Pueden hacerla ahorita. Ok, aquí va la primera pregunta. ¿Por qué las mujeres se cubren su pelo? La mujer musulmán
la musulmana, mejor dicho, como vimos, el nombre musulmán quiere decir sumisión o aquella persona, sea hombre o mujer, que se somete a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ninguno de nosotros, siendo latinos, hispanos, especialmente de México, pensaríamos que en una pintura se viera la Virgen María sin estar cubierta, ¿verdad? Siempre la Virgen María. ¿Han visto la Virgen María descubierta antes? ¿No? ¿Qué tal si un pintor viene y dice la Virgen María se veía así? Y le quita el manto. ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Lo aceptan o no? Es real. ¿Saben por qué naturalmente piensan que es una falta de respeto? Porque el manto muestra, mejor dicho, una dignidad interna que irradia a la gente el respeto. Es decir, mi esposa me lo dijo, antes de ella usar el manto y después de ella usar el manto, cambió el trato social en la calle para ella como mujer. Y esto lo conocemos en todos los países de nosotros. Si una mujer pasa y hay 3 hombres en una esquina, ¿qué pasa? Desde que pasa por delante hasta que pasa por detrás. ¿Qué hace el hombre? Ok, eso es natural del hombre. Ok. La mujer, cuando Dios la creó, no la creó por ese propósito. Por eso mencioné, y suena algo rudo, pero es real. La mujer no es de ser tratada como un objeto sexual. La mujer tiene dignidad. A la mujer no le gusta eso, se sabe internamente. Ella no sale a la calle para que una persona ajena a quien conozca la esté mirando de arriba para abajo. Si yo, teniendo 2 hijas, que tengo 2 hijas, veo que un hombre la mira así, a mí no me gusta. Si uno tiene hermanas, a uno no le gusta, su mamá no le gusta. Entonces, en el Corán, Dios reveló, diciéndole a la mujer que cree en Dios y se somete, que se cubran. Es una orden, no es, Dios dijo, es decir, Dios no dice, oh, si ustedes quieren. Es decir, Dios ordena que la mujer se cubra para liberarla de la ignorancia de los hombres. Entonces, si la mujer se cubre, es dado a que ella entiende el significado de esto y cree en Dios y sabe que Dios la creó a ella y creó al hombre y conoce mejor la naturaleza de los 2 sexos. Entonces, al ella hacer eso por Dios, no por el esposo, no porque los musulmanes se reunieron y le dijeron, vea, usted tiene que hacer esto, eso no juega. Todo lo que uno hace en el Islam es personal entre uno y Dios. Yo teniendo a mi esposa, ella se cubrió el día que ella quiso. Entonces es algo personal. Cuando la mujer hace eso, se siente digna. Cuando va a una tienda y la gente la mira, mejor dicho, hasta mi esposa me dicen que cuando la ven hoy en día le abren la puerta cuando vienen y ponen los ojos así, no saben cómo actuar. Ya no saben qué es, pero irradia algo. También entendemos en el Islam que hay ángeles alrededor de la mujer que se cubre protegiéndola. Entonces es algo increíble y parte de lo no visto. Cuando uno cree en la revelación de Dios y Dios dice estas cosas, uno empieza a hacer cosas que no es entendido tal vez solamente por el raciocinio, pero cuando uno sabe que Dios lo sabe todo y uno confía en el conocimiento de Él, uno usa lo que Él dijo, no importa, es decir, lo que Él diga, eso es lo que quiere decir sumisión. Dios dice que así es y así es decir, se somete. Claro que el Corán no es un libro que ha sido cambiado, eso es una cosa que ya lleva internamente a una tranquilidad. Cuando uno mira la Biblia, el Viejo Testamento, todos los libros sagrados han sido cambiados. Hasta la gente de conocimiento en esas diferentes religiones saben que han sido cambiados. Y hay que ser realistas. Cuando algo es cambiado, cuando alguien viene a interpretar estos libros, la interpretación y la guía viene de ese individuo, mezclado con algo tal vez que Dios dijo. Con el Corán, la explicación viene directamente de la ética, como el profeta Mohammed explicó qué es el Corán, cómo él actuó como una persona sumisa a Dios, y los 2 están preservados, es decir, el libro y la enseñanza personal de Eda y su vida. Y estos son las dos bases de cómo nosotros vivimos como musulmanes. Y esto es una de las cosas que las mujeres
musulmanes hacen, cubrirse porque está ahí en la historia sagrada y bueno, ahí ojalá que se haya respondido. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué representa para ustedes Jesucristo? Yo me llamo Isa Parada, Isa. Isa en el idioma árabe significa Jesucristo. Son nosotros como musulmanes, no podemos ser musulmanes sin creer en Jesús. Jesús era de los mejores mensajeros de Dios. Y nosotros creemos que sí, Él nació sin padre. Pero Dios nos dice en el Corán que también Adán, él nació sin padre y sin madre. Nosotros sabemos que es un milagro de Dios, pero nosotros no lo elevamos a Él como hijo de Dios o como Dios. Porque nosotros sabemos que Él es un mensajero de Dios, es creación, no es el creador. El creador es el Dios de Él, es el Dios de nosotros. El creador de Jesús es el creador de todos nosotros. Nosotros respetamos, queremos a Jesucristo. No podemos ser musulmanes sin creer en Él. Y también en su madre. Hay un capítulo en el Corán que se llama el capítulo de María. Explica de las cosas que pasó a María y también a Jesús. El mensaje de ellos. Jesucristo y su madre María representan algo como ser una persona, cómo actuar, cómo ser un hijo, y María cómo ser una madre, cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida en este tiempo. Jesucristo es alguien que nosotros queremos y que la paz de Allah sea con Él, y como dije, no podemos ser musulmán sin creer en Él. Ok, la siguiente pregunta es, ¿por qué leen el libro del Corán y no la Biblia? Y la segunda parte es, ¿cuáles son los mandamientos o reglas y que tiene uno y que seguir como musulmán? La primera pregunta, ¿por qué leer el libro del Corán y no la Biblia? Como musulmán, como mencionó el hermano Isa, entre los 6 pilares de fe para el musulmán, creemos en todos los libros sagrados. Quiere decir que hay salmos como los salmos de David, los salmos de Abraham, el Viejo Testamento, que es la Torah, el Nuevo Testamento, que se llama en árabe el Injil, que fue la revelación dada a Jesús, y el Corán, que quiere decir aquello que es recitado. El Corán es un libro inigual a cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Cada revelación que fue revelado al ser humano se le dio a esa gente en ese tiempo la responsabilidad de preservar el libro. Entonces, cuando Moisés vino y se le revelaron, como dice aquí, vamos a tratar con las dos preguntas a la misma vez. Dice, ¿cuáles son los mandamientos o las reglas que tiene uno que seguir como musulmán? Hablando de Moisés, todos nosotros podemos estar de acuerdo de que a Moisés se le dieron 10 mandamientos. ¿Ya? Los 10 mandamientos se le dieron y también se le dio una escritura que se llama la Torah o el Viejo Testamento. Ese libro fue revelado en el idioma de la gente, el hebreo. El primer mandamiento que se le dio a Moisés, ¿cuál es? ¿Perdón? No adorar a otros ídolos, con excepción a Dios. ¿Alguien difiere con esto? Esto es el pilar fundamental del Islam. Esto es lo que es la base fundamental del Islam. Cuando decimos Islam, no somos nosotros solamente ahora como musulmanes. Es decir, Moisés era sumiso a Dios. Él vivía una vida basada en la ética que Dios escogió para el ser humano.
Entonces, en definición de qué es un musulmán, Moisés era musulmán. Es decir, una persona sumisa a la voluntad de él. ¿Ya? Por eso el primer mandamiento era no asociar o no adorar o no amar a nada sobre Dios. Nada que exista entre los cielos y la tierra. Es decir, no adorar a la creación, sino al Creador. Entonces nos preguntamos por qué desde pequeños se nos han dicho que Dios es tres, tiene un hijo, el Espíritu Santo, todos son uno. Uno le puede rezar a una estatua, pero no le está rezando a la estatua, sino rezándole a Dios. Entonces yo preguntaba desde niño, ¿se le está rezando al papá o al hijo? No, pues a los dos. ¿Y el Espíritu Santo dónde juega? Y no, pues Él es el que guía. Entonces, ¿el papá no guía? ¿O fue el hijo? No, pues el hijo guiaba cuando estaba en la tierra y después murió, pero después pasa mucho de eso. En cambio, si uno ve la definición de qué quiere decir no adorar a nada fuera de Dios, quiere decir que nada que ha sido creado, ningún ser humano, ninguna piedra, nada merece ser adorado con excepción del Creador. Él no se mezcla con la creación. Esa es la base fundamental de qué es el Islam, queriendo decir que, de cuál fue el mensaje de todos los mensajeros. Entendiendo esto, el libro del Corán, cuando se le preguntó al profeta Mohammed, la paz sea con él, en la época de Meca, cuando él estaba viviendo, en medio de gente pagana, que no tenían religión, se le preguntó a él, porque ellos tenían 360 ídolos. El ser humano siempre ha dividido de alguna manera y ha empezado a poner más ídolos. Entonces le dijeron, ¿qué es este único Dios que tú estás diciendo? Dado a que nosotros tenemos 360. Entonces Dios, por medio del ángel Gabriel, reveló unos versos del Corán. Esta es la razón por qué leemos el Corán. Van a ver, el Corán es la recitación más pura y más limpia en el lenguaje árabe, preservado hasta hoy en día. El hebreo, tal vez para los que siguen el judaísmo, pueden decir que el Viejo Testamento todavía lo hay hoy, pero ha sido cambiado. Y me lo han dicho a mí cuando yo estaba tratando de estudiar qué era el judaísmo. La Biblia se reveló en el lenguaje de Jesús, que era el arameo. No hay nadie en la vida, en el mundo hoy en día que habla arameo. Y la Biblia original en arameo no existe. Solamente la traducción es del griego y del latín. El Corán existe en la pura forma como fue revelada en el idioma árabe. Entonces, por ejemplo, la respuesta, cuando se le preguntó, ¿quién es este Dios que ustedes están diciendo? Se reveló unos versos del Corán que dice, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso. Qul huwallahu ahad. Di al profeta Muhammad, Allah es uno. Allahu Samad, el cual todos dependen y él no depende en nada. Lam yalid wa lam yulad. Él no da a luz y tampoco ha nacido. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y no hay nada como él. El decir que él no da a luz y no ha nacido quita lógicamente de que él no se mezcla con una mujer para tener un hijo. Decir que él tuvo un hijo es traerlo al nivel de nosotros como seres humanos o como animales. Porque nosotros procreamos, pero Dios es único. Entonces, en el Corán, en estos 4 versos, si uno los estudia en profundidad en el lenguaje árabe, hay mucho conocimiento de quién es Dios. Entonces, nosotros tratamos con los mandamientos como no asociar a nada con Dios, no matar, no robar, las cosas básicas y fundamentales que se le mandaron a todos los profetas. No hay nada diferente, la única diferencia es que nosotros estamos tratando de aprenderlos y implementarlos. Esa es más que todo la diferencia, porque se ha borrado en la mentalidad de mucha de la gente que no trata con el Islam. Y bueno, gracias a Dios se les está... Son buenas preguntas, by the way. Muchas gracias. Tengo que traducir porque la escribieron en inglés, pero existen papas, sacerdotes en el Islam como en el catolicismo. En la siguiente. En el Islam no tenemos algo así. Por ejemplo, si tienen el tiempo, la gente que se van a quedar, pueden ver cómo nosotros oramos.
y hay alguien que es como el líder de la oración, y la gente detrás de él lo siguen a él. Y también tenemos gente que son como sabios, que hombres y mujeres que van a aprender la fe y dan clases para la gente, para que ellos puedan aprender los básicos del Islam. Pero nosotros no tenemos nada como un padre o como un papa en nuestra fe. Dado a que ya hemos llegado al horario para finalizar, quería preguntarles si entre ustedes hay alguna persona que hoy les gustaría aceptar el Islam. Muchas veces la gente piensa que aceptar el Islam es algo muy confuso, pero es algo muy simple. Mínimo para que entiendan y se lleven esta información, y máximo pueden venir y aceptar el Islam. Les voy a decir cómo una persona acepta el Islam. La persona atestigua dos cosas. La persona dice, nada, yo acepto o yo atestiguo que nada merece ser adorado con excepción del único Dios. Y yo atestiguo que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es el último mensajero de Dios. Es todo. No hay nada más, así de simple. ¿Por qué se ha hecho de esta manera? ¿Y por qué Allah lo ha hecho de esta manera? Porque siempre que venían los mensajeros, por ejemplo Jesús, hubo gente que lo rechazó, no creyó en él. La gente que aceptó lo que es sumisión a la voluntad de Dios en el tiempo de Jesús, es la gente que afirmó, yo creo en el único Dios y creo en tú como el mensajero de él, Jesús, porque él vino con el mensaje. La gente que aceptó a Moisés, dijeron, yo creo en ti como mensajero y creo en el único Dios al que tú le adoras. Hoy en día, después de Moisés, Jesús y muchos de los anteriores, vino un profeta llamado Muhammad, pase con él, hace 1400 años. Él fue mandado y tiene milagros, mejor dicho, como muchos de los mensajeros. Las señales están ahí. Una persona que no conoce y no sabe de él, deben de leer de él, especialmente después de haber sido introducidos a quién es él. Se puede decir mucho afuera, medios de comunicación, sea lo que sea, pero siempre el mensaje de Dios claro va a permanecer en la tierra. Y siempre gente sincera va a tener acceso. Hoy no es ninguna coincidencia que vinieron y escucharon esto, porque yo creo, personalmente, que ustedes haber venido y hacer el empeño de estar aquí son gente buena, porque el Islam le llega a la gente, a la mejor gente. La mejor gente acepta esto con una suavidad en el corazón. Entonces les pedimos en realidad que si tienen más preguntas, mejor dicho, si quieren clarificación, ahorita al salir hay unos CDs que tienen más información en español. Hay personas aquí hispanas, musulmanes, por favor pueden hacer preguntas a ellos o a nosotros mientras que estamos en camino afuera. ¿Es their time? Ok, hay máximo media hora que nosotros vamos a estar aquí porque tenemos que ir al aeropuerto. Ok, esperamos que Dios acepte, mejor dicho, esto de todos nosotros y que nos guíe a lo que sea mejor y a lo que sea verdad. Y les pedimos a cada uno de ustedes que por favor le pidan a Dios, ustedes, entre ustedes solos, cuando estén solos a la solitud con ustedes mismos, que los guíe a lo que sea mejor. Y con esto finalizamos y les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Hasta luego. La presentación ya ha concluido. También les quiero recordar de que hay CDs, audio CDs, que pueden recoger gratis. También hay hay más información, hay muchos folletos que pueden agarrar ahí enfrente en la mesita. Y todavía queda un poquito de comida, es que acábensela. Pero también si quieren, si tienen preguntas acerca del Islam y quieren hablar con latinos musulmanes, pues, nada más pregunten o pregúntenme a mí o a uno de los hermanos. Ok, muchas gracias. Y paz y bendiciones sean con todos ustedes.